conferencia de prensa voy a darle lectura al comunicado de prensa y dice lo siguiente. Alianza Ciudadana, ante la opinión pública nacional e internacional, expresa lo siguiente. Somos un movimiento nacional de sociedad civil, comprometidos con el desarrollo económico, social, político, cultural y ecológico de El Salvador. Segundo, en los últimos 4 años, El Salvador ha experimentado avances importantes en materia de seguridad, turismo, inversiones, infraestructura educativa y de salud pública. Y el gobierno de El Salvador ha sido reconocido a nivel internacional por el exitoso plan de combate a la pandemia de COVID-19, entre otros. Tercero, no obstante lo anterior, décadas de corrupción y saqueo sistemático de los recursos del Estado, sumado a la estructura desigual en la distribución de la riqueza, mantiene a miles de salvadoreños en condiciones de pobreza, falta de oportunidades y marginación. Cuarto, ante ello, Alianza Ciudadana construye desde las comunidades y sectores sociales la Agenda Nacional de Desarrollo Humano, que recoge las principales demandas y aspiraciones de la sociedad para avanzar hacia el desarrollo económico, social, político, cultural y ecológico de los salvadoreños. Esta agenda será presentada al señor presidente Nayib Bukele en su postulación a ocupar un segundo mandato para que sean considerados en el plan de gobierno del quinquenio 2024-2029. Algunas propuestas de la Agenda Ciudadana son, a continuación, literal A, impulsar una reforma fiscal progresiva a la riqueza. Este modelo de recaudación fiscal establecerá mayores cargas tributarias a la riqueza personal, herencias, legados y donaciones, bienes de lujo, transferencias internacionales y un impuesto sobre la renta que no afecte a la clase trabajadora. Literal B, un nuevo código de trabajo. El actual código de trabajo data del año de 1972. La legislación laboral vigente es altamente proteccionista de los intereses patronales y la clase trabajadora se ve desprotegida ante los abusos, acoso sexual, discriminación y despido injustificado. Literal C, reforma de la ley de ahorro para pensiones para garantizar una nueva distribución de la cotización que permita un retiro digno de la clase trabajadora. En las condiciones actuales, son las administraciones privadas de pensiones quienes se benefician en mayor cuantía de los ahorros de los trabajadores. Literal D, avanzar en la ratificación de 39 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre los que se destacan el convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales, convenio 189 sobre los trabajadores y trabajadores domésticos, convenio número 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, etc. Literal E, en materia de educación superior, es necesario fortalecer la inversión pública en la Universidad de El Salvador para dotarla de mayor infraestructura a nivel nacional, personal docente calificado, ampliación de la oferta académica, asegurar becas completas para estudiantes de bajos recursos económicos y avanzar en la despartidización de sus órganos de gobierno. Literal F, como producto del conflicto armado, miles de familias víctimas de la guerra se desplazaron hacia la ciudad de San Salvador y se asentaron a la orilla del río Salguate, línea férrea, predios municipales y privados, quienes actualmente aún viven en condiciones de pobreza y falta de vivienda digna, por lo que el Estado debe intervenir de manera urgente mediante una política nacional de vivienda de interés social para atender a estos grupos económicamente vulnerables de la sociedad. Literal G. Además, en materia de derechos sociales y económicos, el Estado salvadoreño debe avanzar en el cumplimiento de la Ley de Beneficios y Prestaciones Sociales para veteranos y excombatientes.
Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, establecer nuevos marcos de derechos para artistas y escritores, trabajadores por cuenta propia y pueblos indígenas. Literal H. El Estado salvadoreño debe garantizar el suministro de agua potable para todos, como un derecho humano, y evitar su privatización, así como de los servicios de salud, energía eléctrica, transporte, Universidad del Salvador, etc. Literal I. La reforestación, forestación y preservación de las cuencas de los ríos y lagos, así como de las áreas naturales y el cuidado de la fauna y flora, deben ser ejes transversales de todos los programas y políticas de gobierno. Literal J. Crear una política nacional de turismo sostenible, ecológico y amigable con el ambiente, la cual debe asegurar que ningún proyecto sea autorizado en detrimento de la condición de vida de los pobladores y los recursos naturales de la zona. Literal K. La protección de la vida debe continuar siendo una de las prioridades del Estado. Por lo tanto, deben prohibirse las prácticas de fecundación in vitro y el aborto en El Salvador. Literal I. L. En materia de administración de justicia, el gobierno de El Salvador debe avanzar en la depuración del sistema judicial, despartidización y despolitización del Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, profesionalizar a la Fiscalía General de la República y continuar trabajando contra la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias en la administración pública, además de aprobar una ley de la función pública para profesionalizar a los servicios del Estado. Y, por último, literal M, en materia electoral, se deben separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, creando mediante reforma constitucional el Consejo Nacional Electoral CNE, encargado de la organización de eventos electorales y dejando un Tribunal Supremo Electoral especializado en la administración de la justicia electoral. San Salvador, a los 3 días del mes de septiembre del 2023. Gracias, Juan. Este es nomás un punteo de los grandes temas de la agenda ciudadana que está construyendo la Alianza Ciudadana. La alianza representa a comunidades, grupos vulnerables, asociaciones, organizaciones, sindicatos, la mayor diversidad de organizaciones que estamos constituyéndonos a nivel nacional. Y por lo tanto, cada uno de los sectores y grupos tiene una agenda específica que necesita ponerse en la mesa de diálogo con el gobierno. Alianza Ciudadana lo que está haciendo es construyendo un mecanismo de diálogo entre la sociedad civil y el presidente de la República. La Alianza hemos acordado hacer un respaldo al proceso de la reelección del presidente Nayib Bukele sobre la base de que le vamos a presentar una agenda nacional de trabajo para que sea incorporada en el próximo plan de gobierno de los próximos 5 años. Es decir, el aporte de la alianza es cualitativo mediante propuestas que se han generado desde el debate en las comunidades, en las organizaciones. Nuestro aporte busca el desarrollo económico y social de los sectores más vulnerables y que han estado políticamente abandonados de la economía o de las políticas públicas. Queremos un acercamiento del Estado a la sociedad, a las comunidades. Queremos una reestructuración para el próximo gobierno, un gobierno que sea más inclusivo, más cercano a la gente y que la gente tenga la posibilidad de tener un diálogo directo con los tomadores de decisión. La alianza, por lo tanto, vamos a presentar a finales de este año, en diciembre, esta Agenda Nacional de Desarrollo al presidente Nayib Bukele, para lo cual ya iniciamos un proceso de diálogo. Hace algunas semanas nos reunimos con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, quien también nos va a apoyar a allanar este camino para que esta agenda sea recibida por el presidente Bukele. En esta mesa, en este grupo, estamos representados diversas organizaciones sociales, civiles, comunidades, que representamos intereses legítimos de la sociedad civil. La alianza también ha considerado a bien promover e impulsar una candidatura a diputado a la Asamblea Legislativa.
integrada por su servidor, René Landaverde, y por la licenciada Zaira Hernández como candidata a diputada suplente. Esta representación en la Asamblea Legislativa se constituye en una voz genuina desde la sociedad civil para dar seguimiento a los temas sociales, a los temas de las comunidades. Hoy en el invierno sabemos que hay muchas comunidades con las cuales nos hemos reunido que tienen problemas de inundaciones, problemas en los techos, nos decían los compañeros, porque nos antecede a esta conferencia de prensa una reunión de nuestro directorio nacional. Entonces hay una problemática social que no se ha atendido. Sabemos que hay avances importantes, ya se han señalado en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación. Necesitamos profundizar los cambios, y eso solo es posible si la organización, en lugar de ser un obstáculo para el desarrollo del gobierno, nos constituimos en aliados y trabajamos a la par del gobierno. La alianza, creemos que el gobierno necesita dos condiciones para sacar adelante este país. Número uno, tener la capacidad económica, tener los recursos suficientes para hacer inversión social. Esos recursos van a venir de una reforma fiscal progresiva, donde el gran capital debe pagar más impuestos que los pobres. Y en segundo lugar, la segunda condición que el gobierno necesita para poder sacar adelante este país es el respaldo político, tener capacidad política de tomar las decisiones sin necesidad de estarle consultando a la OEA o a la ONU o los organismos internacionales, y como hemos visto han estado obstaculizando en lugar de favorecer las políticas del gobierno. Políticamente el gobierno debe ser fuerte, y para eso la sociedad civil organizada vamos a respaldar el proyecto político de Nayib Bukele. ¿Preguntas? ¿Cómo van a despartidizar las elecciones si la misma Constitución habla del perfil, pero en la Asamblea Legislativa hacen todo lo contrario? Correcto, nosotros no hablamos de despartidizar las elecciones, es un evento eminentemente político. No, me refiero a elección de magistrados. Correcto. Precisamente hay que hacer una reforma constitucional. Los magistrados se eligen mediante un mecanismo de segundo grado, así establece la Constitución. ¿A qué se refiere? Es decir, que son los diputados quienes eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal, a los procuradores, etcétera. Lo que hay que hacer ahí es una reforma a la Constitución para cambiar la forma de cómo se eligen estos organismos. Y esa es la propuesta precisamente que estamos construyendo, porque el CNJ, que es el organismo que elige los jueces, es un organismo politizado altamente. Entonces ahí se reparten cuotas de poder, hay jueces que representan a intereses de partidos políticos y no intereses de la justicia salvadoreña. Por supuesto, para avanzar en eso necesitamos reformar nuestra Constitución, y es un proyecto también que se está ya construyendo desde Casa Presidencial. Esperemos que se tome en cuenta ese valor de despartidizar el mecanismo de elección, porque ellos no son organismos políticos, son organismos de administración de justicia. ¿Cuántas organizaciones están representadas como Alianza Ciudadana? Y entendería por lo que expresaron que la propuesta que va a surgir de esta mesa será entregada únicamente al presidente Bukele, que va a buscar la reelección. Exactamente. De hecho, la representación de la alianza, estamos aproximadamente 35 organizaciones. Pero son organizaciones, además de las comunidades, porque aquí tenemos representación del presidente de la Altavista, aquí tenemos representación de comunidades de allá de ¿cómo se llama?, del Painal, de Apopa, de San Marcos. Es decir, nuestro cúmulo, nuestra representación como organización no se basa en números. Y la otra es, se la vamos a presentar al presidente Bukele porque él va a ganar las elecciones. Nos interesa que este plan de trabajo que la alianza está construyendo sea considerado en el plan de gobierno de los próximos 5 años. Musal. ¿Ok? Le voy a dar la palabra también a Milka. General del movimiento Musal. Yo creo de que más claro no se puede hablar. Y lo que nosotros queremos es ser tomados en cuenta como sociedad civil para que el plan del presidente Nayib Bukele, el desarrollo que él le quiere dar al país, también estén incluidas las comunidades, todos los sectores, para que no quede vacío ningún sector. Por eso estamos nosotros acá representando, porque creemos nosotros de que también podemos dar mucho aporte para el país, pero necesitamos también ser
que nos incluyan en el proyecto del presidente de la República. Bueno, a pesar de que los magistrados van a acatar el fallo de la sala, tal como lo expresa el artículo 183 de la Constitución, el magistrado Noel Orellana ha enfatizado que con el voto de 4 se aprueba la reelección de Nayib Bukele. Bueno, para nosotros es buena noticia, pero también deben de tomar en cuenta de que es el pueblo el que le ha exigido a Nayib Bukele una postulación, porque somos nosotros los votantes. ¿Y qué posición le parece la guerra contra la elección que mantienen algunos sectores de la oposición, también partidos y la comunidad internacional, incluyendo la ONG? Bueno, miren, la verdad es que no pueden ver ellos las cosas buenas que está haciendo el presidente de la República. Entonces, siempre hay oposición. No van a ver las cosas buenas, siempre van a ver las cosas malas. Es por eso de que la oposición, como ellos están acostumbrados a robar y hacer sus chanchullos, es por eso que ellos se les terminó la fiesta, se les terminó todo aquello que ellos querían hacer, por eso que ellos están preocupados. A ellos no les interesa el gane, les interesa el poder, y es por eso que ellos quieren ver de qué manera Nayib Bukele no llega, pero están equivocados porque es la sociedad civil, el pueblo, el que le ha exigido a él la postulación, y nosotros lo vamos a colocar como presidente de la República. Musal, ¿cuáles van a ser las actividades a realizar? Nuestro movimiento Musal y la Mesa Unificadora de Líderes Territoriales Políticos estaremos dando más adelante algunas noticias importantes para la sociedad civil y también para el presidente de la República. Muy bien, muchas gracias a todos y todas, en especial a nuestros compañeros y compañeras que integran nuestra organización. Les invitamos primero a que continuemos este ejercicio ciudadano. Este es un esfuerzo eminentemente civil y desde nuestras comunidades debemos organizar e invitar, como se llama la gente, a acompañar a la alianza. Solo de esta manera vamos a poder elevar nuestra agenda ciudadana. Los temas que están contenidos ahí y muchos otros que faltan. La única forma de hacerlos valer es uniéndonos como sectores sociales organizados. La alianza creemos que la organización es clave para echar adelante cualquier proyecto económico, político o cultural en El Salvador. Ya no queremos que los pueblos indígenas se sigan viendo como un elemento folclórico, queremos que haya una ley especial sobre pueblos indígenas, necesitamos ese convenio, necesitamos avanzar en el tema de que se establezca el salario mínimo para las trabajadoras del hogar, necesitamos la ley de artistas, necesitamos, aquí hay varias organizaciones de veteranos y combatiente, con don Pedrito aquí a la mesa, los demás compañeros que están atrás, representan organizaciones de veteranos en El Salvador. Y queremos ese mecanismo de diálogo directo con el gobierno, porque es la única forma de que se pueden atender los derechos constitucionales de la gente. Si la pobreza no es nada más que la ausencia en la atención de los derechos, la gente tiene derecho al trabajo, hay que generar oportunidades de inversión y de trabajo. La gente necesita educación, tiene derecho a la educación, hay que generar las condiciones. Aquí hay chicos, representantes también de los aspirantes a ingresar a la Universidad de El Salvador, con quienes la Alianza estamos desarrollando un proyecto de asesoría, de acompañamiento, de darles clases en línea para que puedan nivelar su capacidad académica y puedan ingresar a la Universidad de El Salvador. Todos los sectores sociales somos importantes. El gobierno debe saber que va a contar con el respaldo de la Alianza en la medida también de que se atienda la agenda de trabajo que estamos construyendo, porque nosotros somos actores que representamos intereses sociales y en esa medida la gente espera que nosotros llevemos a la mesa de diálogo del gobierno los temas que le preocupan a ellos: vivienda, salud, educación, recreación, etcétera, etcétera. Ok, muchas gracias. Gracias. Ah, vaya, no se levante, me dice. Sí, voy a, Marcos, voy a pedir su ayuda. Vamos a hacer un video. Sí. Vamos a hacer un video, vamos a hablar los dos. Lo mismo que hemos dicho. ¿Qué significa Musal? Musal significa Movimiento de Unidad Social Salvadoreño.